Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este 23º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y Sexto Internacional. Estamos esperando unos minutos solamente para que se conecten todos nuestros ponentes. Agradecemos su presencia. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este 23º
Tercer Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y Sexto Internacional. En breves minutos comenzaremos. Bienvenidos. Maestra Stephanie, maestra Claudia, buena tarde nuevamente. Nada más estamos esperando a que ingrese la magistrada para empezar. Sí, maestra Stephanie, maestra Claudia, Sí, por dígame. respeto a nuestro público, les vamos a pedir si pudiéramos iniciar y le vamos a pedir a la magistrada Maribel Méndez de Lara, que está ya con nosotros, podamos iniciar esta sesión. Claro. Muy bueno. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este evento académico organizado en el marco del 23º Congreso Nacional de Derecho Agrario México y Sexto Internacional. Asimismo, debido al carácter formal de esta ceremonia, rogamos a todos los presentes apagar o mantener apagados sus micrófonos. De igual forma, les informamos a ustedes que las preguntas las pueden colocar en el apartado de preguntas y respuestas y al final de la sesión se resolverán, en atención al tiempo que se disponga para ello. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán les da la bienvenida a esta quinta sesión del 23º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y Sexto Internacional. Agradecemos la presencia de nuestros alumnos, profesores, invitados y comunidad universitaria que hoy se han dado cita en este evento. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del comité organizador, quien hará el honor de moderar esta conferencia denominada Principio de Oralidad en la Impartición de Justicia. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Stephanie. Reiteramos nuestra gratitud y especial reconocimiento a las instituciones convocantes de este 23º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y Sexto Internacional, de manera muy especial a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y al Tribunal Superior Agrario, a fin de dar inicio con esta ceremonia. Me es muy grato referir el tema de esta sesión es principios de oralidad en la impartición de justicia. Para tal efecto, agradecemos la presencia de la maestra Maribel Concepción Méndez de Lara, quien entre otras tareas y responsabilidades
puedo citar las siguientes. Es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en Derecho. Se ha desempeñado como directora general de quejas y denuncias de la Procuraduría Agraria, directora general del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, coordinadora de asesores del secretario de Reforma Agraria. Ha impartido un sinnúmero de conferencias en universidades públicas y privadas. Es autora de diversos artículos en revistas especializadas en materia agraria. Coordinadora de obra colectiva en Derecho Agrario, publicada por Editorial Porrúa. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario. Es muy grato ceder la palabra a la maestra Maribel Concepción Méndez de Lara. Adelante, magistrada presidenta, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a todas las personas que nos están acompañando esta tarde en esta edición del Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y también de Derecho Agrario Internacional. Bien, agradecerle al doctor Rubén Gallardo la invitación en lo personal a participar esta tarde para conversar con toda la audiencia sobre el principio de oralidad y desde luego invitarlos a participar a través de sus preguntas y sus aportaciones para enriquecer esta sesión. El principio de oralidad lo vamos a ver a la luz de su aplicación en la justicia agraria. Esta presentación que haré esta tarde tiene 3 apartados y el primero es sobre el principio de oralidad, su marco conceptual. El segundo apartado, cómo se resuelven las controversias agrarias hoy según la regulación vigente. Y el tercero, cuáles son los principios que rigen el juicio agrario. Y el primer punto es, ¿qué se entiende por el principio de oralidad? Y creo que la esencia del principio de oralidad, según ha sido definido por la doctrina dentro del proceso, es aquel en el que predomina la palabra hablada como medio de expresión, la oralidad. ¿Y qué busca este principio de oralidad en la impartición de justicia de diversas materias y jurisdicciones? Busca contribuir a agilizar el procedimiento, desde luego sin perder seguridad jurídica, pero también contribuir al cumplimiento de otros principios procesales que rigen los procesos judiciales, como es el de inmediación. Y desde luego, la oralidad que promueve esa cercanía entre las personas justiciables y los juzgadores, sí también, como lo reitero, tiene como uno de sus propósitos contribuir a una justicia rápida y oportuna. Algo importante de señalar y que ayer también se veía en la sesión de la tarde, cuando se hablaba del principio de celeridad. Son diversos principios los que rigen en este caso en el juicio agrario, pero al igual que los derechos humanos, no los podemos ver aislados. Estos principios son interdependientes, pero hay un eje central entre el principio de oralidad, por el cual se privilegia la palabra en el desahogo del proceso a través de la audiencia, vinculado al principio de celeridad y a la inmediación de la juez o el juzgador. Y aunado a estos principios, también son interdependientes y están vinculados el principio de publicidad,
el de continuidad, el de concentración de las actuaciones procesales en la audiencia y el de contradicción entre las partes. Bien, ¿cómo ha sido definida la oralidad en la doctrina? Pues dice, es un principio, pero también es una característica del proceso y permite a las partes exponer verbalmente sus pretensiones, sus argumentaciones y ofrecer sus pruebas. Esto es fundamental. Verbalmente vamos a presentar o ratificar la demanda, a hablar de los hechos, a ofrecer las pruebas. Y la parte contraria, la parte demandada, podrá contestar la demanda, hacer valer sus excepciones y defensas y en su caso reconvenir exponiendo de manera verbal. Pero ¿cuál es la ventaja o cuáles son estas ventajas del principio de oralidad? Porque hemos visto una evolución en los procesos y sus regulaciones. Veníamos de oralidad, luego a una tradición escrita y luego estamos retomando la oralidad. Pero hay algo muy importante. Incluso el juzgador o la persona que juzga, sea hombre o mujer, puede emitir sus determinaciones en la propia audiencia. Y esto es fundamental, que la persona responsable de juzgar esté en la audiencia. Ahora, siempre hay un debate. ¿Qué es mejor, un procedimiento oral o un procedimiento escrito? Y a veces, bueno, se juzga con base en las experiencias y en las diversas materias en que se aplique la oralidad. Pero la experiencia nos ha indicado que un procedimiento oral es más ágil que un procedimiento escrito. También en el procedimiento oral, la búsqueda de la verdad y luego la justicia, que son los propósitos centrales de un juzgador o de una juzgadora, es más fácil encontrarla a través del procedimiento oral, porque permite el contacto directo del juez o la jueza con las partes. En cambio, en el procedimiento escrito, toda la verdad se va construyendo con documentos mayoritariamente y que muchas veces, cuando por alguna circunstancia la juzgadora o el juzgador no están en la audiencia, los van a conocer hasta el final, digamos, del proceso previo a dictar sentencia. Entonces, la oralidad o el principio de oralidad permite la comunicación directa de los juzgadores y también con todas las partes que forman parte de la relación jurídico-procesal. Y en un procedimiento escrito, la comunicación es indirecta y se avanza mayoritariamente de forma escrita. Y bueno, un procedimiento oral se considera también más transparente porque está sujeto incluso al principio de publicidad. Las audiencias son públicas, puede acudir alguna parte, incluso que no forme parte del juicio. En cambio, en el procedimiento escrito, las regulaciones van más orientadas a la secrecía del proceso. Pero a lo largo del tiempo hemos hablado mucho de la oralidad. Y aquí quisiera comentarles este tránsito que hemos llevado. Y hay una obra que me parece muy interesante señalar el día de hoy, que se llama Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra. Y lo que nos muestra esta obra, no solo en el derecho, sino en la escritura, es que la humanidad inició, digamos, con la oralidad, con el habla oral, su comunicación. Después,
vino la construcción de una literatura, de la filosofía y todo a través de una obra escrita. Y en materia jurisdiccional, hoy vemos una tendencia, después de una larga tradición jurídica de procedimientos escritos, de transitar, cambiar a la oralidad, buscando privilegiar los principios de inmediación y los principios, sobre todo, de celeridad. Si podemos regresar a dos láminas anteriores, la siguiente hacia atrás. Pero cómo, no, perdóneme, la que dice audiencia de ley, la siguiente, de favor. Aquí quisiera que nos detengamos. ¿Cómo se materializa el principio de oralidad o en qué fase procesal se privilegia la oralidad? Es en la audiencia de ley. Entonces, aquí resulta fundamental que en las audiencias de los juicios sujetos al principio de oralidad, la audiencia de ley, digamos que es la parte central para el cumplimiento de este principio. Y en este caso le da la oportunidad al juzgador de tener un papel más activo, pero de escuchar a las partes, particularmente sobre los hechos litigiosos que serán objeto de prueba, y también de manera directa determinar si requiere mayores elementos probatorios y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la legislación, allegarse de los mismos. Y aquí quisiera adelantar un tema fundamental. Para que la oralidad sea una realidad, la parte esencial es que el juzgador o la juzgadora presida la audiencia y que dicha actividad no se delegue, porque la oralidad lo que busca es esa inmediación entre el juzgador o juzgadora y las partes, entre el juzgador y la juzgadora, según se trate, y las pruebas, para que incluso de ser posible en ese momento, si se han desahogado todas las pruebas admitidas, se emita la sentencia. Entonces, reitero, por algo, diversas legislaciones que privilegian el principio de oralidad establecen la necesidad de que la audiencia invariablemente sea presidida por el juez, la jueza o magistrado o magistrada según corresponda, porque es esa inmediación y cercanía con la que se va a cumplir ese principio y que tiene muchas ventajas porque incluso se podrá lograr la conciliación a partir de escuchar a las partes, conocer las pruebas y acercar incluso sus pretensiones. Bien, después de esta generalidad de lo que es el principio de oralidad, quisiera pasar a la siguiente lámina para entrar a la parte 2. ¿Cómo se resuelven hoy las controversias agrarias según el sistema jurídico o el orden jurídico vigente en nuestro país? Bueno, sabemos que el artículo 27 constitucional en su fracción 19 estableció la creación de los tribunales agrarios y de un órgano para la procuración de justicia. Y a la vez, al crear estas instituciones, en la ley reglamentaria, en la ley agraria y en la ley orgánica de los tribunales agrarios, se establecen, digamos, dos procesos para resolver las controversias. Uno en el ámbito administrativo y otro en el ámbito jurisdiccional. ¿Y qué nos dice la ley agraria? Como si fuera un procedimiento de alguna forma lineal, aunque ahorita vamos a ver que puede tener excepciones, plantea que cuando hay controversias por la aplicación de la ley agraria o por los derechos agrarios, las partes pueden acudir a la Procuraduría Agraria en el ámbito administrativo, tener una
etapa conciliatoria y, de ser posible, construir el acuerdo y dar fin a la controversia. Este acuerdo sí puede ser presentado para su ratificación y homologación en los tribunales agrarios, e incluso nos habla la ley agraria y el reglamento de la Procuraduría Agraria de que las partes de común acuerdo se pueden sujetar al arbitraje ante la Procuraduría Agraria. De no obtener un acuerdo, o incluso si las partes desean, porque no es condición o precondición para llegar a un juicio agrario, haber agotado la conciliación en la esfera administrativa, se puede iniciar un juicio agrario ante la autoridad jurisdiccional, que son los tribunales agrarios, un tribunal superior agrario y los tribunales unitarios agrarios, que se constituyen en órganos de primera instancia. Es importante destacar que aún en el ámbito jurisdiccional se puede promover la conciliación entre las partes y llegar a un acuerdo hasta antes del dictado de la sentencia, y también en la forma y términos que se van a ejecutar. Previo a entrar al análisis de las características del proceso del juicio agrario y su vínculo con el principio de oralidad, resulta relevante destacar lo que establece la Constitución de manera general en los artículos 16 y 17 constitucionales. Y bueno, el artículo 16 de la Constitución establece que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla el principio de oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Es decir, no obliga a que tengamos constancia escrita del proceso, pero sí constancias, por ejemplo, videograbaciones que den o que hagan prueba del desahogo del proceso, del contenido del mismo y pues del desahogo del proceso con las formalidades debidas con el principio de oralidad. El artículo 17 de la Constitución, que garantiza el derecho de acceso a la justicia bajo 4 principios: una justicia pronta, una justicia completa, una justicia gratuita e imparcial, también señala que las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Es decir, hay que citar a las partes después de la audiencia. Si no se dicta la sentencia en ese momento, hay que citarlas a oír sentencia en la audiencia. Ahorita vamos a ver cómo lo regula actualmente la ley agraria. Pero el artículo 17 constitucional también, además de hablar de el principio de oralidad, nos invita o determina a que la justicia, en la impartición de justicia, se eviten formalismos innecesarios y que no trasciendan al fondo. Y esto todo encaminado a lograr una impartición de justicia pronta, ágil, que ponga fin al juicio, porque, como se ha dicho también, un procedimiento que se retarda sin causa justificada, pues se constituye en una denegación de justicia. Pero ¿qué vemos? Que tenemos un marco jurídico constitucional orientado a simplificar las reglas procesales, a la oralidad y a que los procedimientos judiciales se realicen de forma sencilla, donde se privilegie el fondo. Por ejemplo, cualquier determinación judicial que ordene reponer un procedimiento solo se debe dar si esta reposición trasciende al fondo. Si no conduce a nada práctico,
o no, o es evidente que no va a cambiar el fondo de lo resuelto, pues es importante determinar la improcedencia de un reenvío de una instancia de segundo grado a una de primer grado. ¿Y aquí qué tenemos en México? Pues una tendencia a transitar en todas las materias y jurisdicciones de procesos judiciales escritos a procesos judiciales orales. Y así tenemos que la Constitución fue modificada para establecer la obligación del Congreso Federal de expedir un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que busque que el proceso sea sencillo, comprensible y moderno y que incorpore de forma clara y precisa la oralidad. Es decir, hay una tendencia no solo en el proceso penal, sino en otras materias cada día más creciente de sujetar los procesos jurisdiccionales al principio de oralidad. Pero ¿qué encontramos en el juicio agrario? Aquí quisiera destacar algo muy relevante. El juicio agrario desde 1992, regulado en la ley agraria en el título 10 de los artículos 163 a 200, ya reguló el principio de oralidad en el juicio. ¿Cómo lo describe? De diversas maneras, pero hay que decirlo. En materia agraria, en materia de juicio agrario, a lo largo de esta regulación, lo que queda es un procedimiento mixto donde la oralidad se desahoga principalmente en la audiencia de ley, pero sí señala la obligación de tener también un expediente escrito. Algo relevante de destacar es que el juicio agrario desde 1992 se sujetó al principio de oralidad. Sabemos que en materia penal la reforma constitucional viene de 2008 y otorgó 8 años a las entidades federativas para actualizar su normatividad correspondiente para, digamos, homologar su regulación y sus instituciones y sus estructuras para un juicio penal oral en el sistema adversarial. En ese caso, el juicio agrario es de avanzada. También el juicio agrario, desde luego, estableció la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles. ¿Cómo son las etapas de este juicio agrario sujeto al principio de oralidad? Quisiera que viéramos este flujograma. Si ustedes consultan, aquí sé que muchos expertos y expertas en derecho agrario, pero también hay muchos estudiantes de derecho, hombres y mujeres interesados en el tema. Y es importante destacar que el juicio agrario está regulado en la ley agraria como un proceso ágil y sencillo. Desde luego, surge con la presentación de la demanda, la cual puede ser por escrito o por comparecencia ante el Tribunal Unitario Agrario, y la Procuraduría Agraria está obligada a asesorar para presentar la demanda por comparecencia y precisar los hechos y las pruebas y lo que se considere procedente, dándole forma escrita ya en el Tribunal Agrario. Desde luego viene el emplazamiento a la parte demandada. Pero viene la audiencia de ley. Y esta audiencia en el juicio agrario, sujeto al principio de oralidad, invariablemente debe estar presidida por la magistrada o el magistrado agrario. Incluso la ley agraria establece que las audiencias desahogadas sin la presencia de la persona titular de la magistratura es nulo y no surtirá efectos. Pero también se plantea, de ser posible y conforme al principio de concentración, que en esta audiencia se ratifique el escrito de demanda, se conteste la misma, en su caso se reconvenga, y aquí sí ya dice, si hay una reconvención, la
audiencia de ley puede diferirse para dar oportunidad a que la parte demandada en reconvención pueda contestar. También puede continuarse en esa misma etapa. Pero supongamos que solo hay demanda y contestación. En esta misma audiencia de ley está previsto que se ofrezcan, admitan y desahoguen todas las pruebas, salvo aquellas que requieran una preparación especial, como pudiera ser una prueba pericial en antropología, en topografía, en diversas materias, por ejemplo. Pero dice, si se va a diferir la audiencia para el desahogo de algunas pruebas que así lo requieran, este diferimiento deberá ser en un plazo de hasta 15 días. También en esta audiencia se debe fijar la litis, importantísima, y desde luego, como lo decía, pues ofrecer, admitir y desahogar pruebas que sean idóneas y conducentes para el conocimiento de la verdad. Este es el deber ser. Desde luego que tenemos hipótesis que nos obligan a que esta audiencia de ley pueda ser diferida cuando no haya equilibrio procesal en la representación de las partes. Pero de la audiencia de ley y el desahogo de pruebas vienen los alegatos presentados por las partes, desde luego el turno para sentencia y la emisión de la sentencia. También la ley agraria establece que la sentencia puede ser emitida en la audiencia o se cite también en el plazo de hasta 20 días a las partes para la emisión de la sentencia. Y en la lógica de un procedimiento ágil viene la ejecución, en donde también se da la posibilidad de que las partes tengan audiencias de amigable composición para determinar la forma y términos que les permita la ejecución material de la sentencia y así cumplir con el acceso efectivo a la justicia. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que el proceso del juicio agrario es un proceso mixto, que tiene actuaciones escritas, pero mayoritariamente la audiencia de ley regulada en el artículo 185 de la ley agraria es un procedimiento oral. Bien, hay otros principios que rigen en el juicio agrario. Desde luego, los que definen el proceso, ya los dijimos, la oralidad, la publicidad, la concentración, la celeridad, la economía y la sencillez. Hay otros principios como, por ejemplo, el magistrado o la magistrada son los conductores del proceso, la inmediación, la de recabar pruebas no entregadas, la práctica y ampliación de pruebas, uno fundamental y al que nos referíamos, la conciliación, la amigable composición en y durante el juicio agrario es una posibilidad y la persona juzgadora está obligada a exhortar a las partes a llegar a un acuerdo. ¿Qué podemos decir hasta aquí como una conclusión? Para cumplir cabalmente con el principio de oralidad, él o la magistrada debe presidir la audiencia de ley en materia agraria. Una precondición para cumplir este principio de oralidad es la presencia de las o los juzgadores en la audiencia. Y reitero, la doctrina nos dice, la audiencia de ley es una actividad que no puede delegar el juzgador en el secretario o la secretaria de acuerdos, en los secretarios habilitados. La audiencia de ley, conforme al principio de oralidad, es indispensable la presida el juzgador o la juzgadora. Y bien, en justicia agraria, además de que está todo regulado en este título 10 de la ley agraria y la supletoriedad,
pero hay un pronunciamiento expreso en el artículo 178 de la Ley Agraria que dice que en la tramitación del juicio agrario los tribunales se ajustarán al principio de oralidad, salvo cuando se requiera constancia escrita o mayor formalidad o así lo disponga la ley. Entonces, concluimos que el juicio agrario es un procedimiento mixto en donde la oralidad se materializa en la audiencia de ley. ¿Cómo conduce el juzgador o la juzgadora a la audiencia de ley en justicia agraria, en el juicio agrario? Según el artículo 185 de la Ley Agraria, reitero, es obligatorio la presencia del juzgador, en este caso del magistrado o magistrada del Tribunal Unitario Agrario. Hay que verificar la igualdad en asistencia legal. Si una de las partes está asesorada y la otra no, se suspende el procedimiento para dar vista a la Procuraduría Agraria para que nombre un representante legal a la parte que carece de asistencia. Y bien, en esta audiencia de ley, el actor expone sus pretensiones, la parte demandada, ya lo decía, hace valer sus defensas y excepciones. En su caso, se puede dar el allanamiento y el juzgador o la juzgadora debe explicar sus efectos, se contesta, se reconviene, se ofrecen pruebas, se fija litis, se exhorta a la amigable composición, se puede preguntar y repreguntar y excepcionalmente se puede suspender el procedimiento cuando haya una excepción dilatoria. De lo contrario, todas las excepciones deben ser resueltas hasta el dictado de la sentencia. Quisiera destacar que en los tribunales agrarios actualmente tenemos alrededor de 45,000 juicios agrarios en trámite. Pero cada uno de los tribunales unitarios celebra un número muy importante de audiencias diariamente, presididas por las magistradas o los magistrados según corresponda. Y, por ejemplo, en 2020, no obstante que estuvimos en la etapa más crítica hasta ahora de la pandemia del COVID-19, prácticamente los 56 tribunales unitarios realizaron audiencias de ley de forma presencial y hubo 40,302 audiencias de ley en los 56 tribunales unitarios agrarios. Voy a mencionar, por ejemplo, tribunales como el Distrito 13 en Guadalajara, que tuvo 1,168 audiencias en 2020, o, por ejemplo, el TUA del Distrito 31 con sede en Iguala, Guerrero, que tuvo 290 audiencias de ley de forma presencial, o el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 en Quintana Roo con 589, particularmente, por ejemplo, el TUA del Distrito 23 con sede en Texcoco, 1,150 audiencias. Y solo por destacarlo, seguimos sujetos, desde luego, como lo marca la Ley Agraria, al principio de oralidad. Pero ahora contamos con un acuerdo general del Pleno del Tribunal Superior Agrario, del cual en este Congreso se habló ampliamente el día de ayer, y hoy, por común acuerdo de las partes, se pueden celebrar las audiencias de ley vía remota, también sujetas, desde luego, al principio de oralidad. A través de este acuerdo 14/2021, según el reporte enviado por los tribunales unitarios agrarios en este año, a partir de la vigencia de este acuerdo, se han celebrado alrededor de 500 audiencias de ley vía remota, desde luego mayoritariamente con asesoría de la Procuraduría Agraria, alguna de las partes, facilitando toda la parte de acceso a la tecnología. Pero invariablemente también en estas audiencias, desde luego, se cumple con el principio de celeridad
y estas audiencias son presididas por el o la magistrada agraria. Solo señalar que la oralidad está en prácticamente la mayoría de los sistemas judiciales, por ejemplo, de América Latina y de Estados Unidos y otros países en Europa, que es una tendencia creciente de la oralidad en estos países. Y lo que hicimos fue analizar cómo se ha ido presentando esta evolución en América Latina. Y ahí vemos que desde 2002, particularmente toda la década de 2000 a 2010, se presenta mayoritariamente un cambio del proceso escrito al proceso oral. Particularmente en México, pues vimos un cambio sustancial en 2008 en la materia penal y recientemente más en la materia laboral. Y bueno, destacar algunas conclusiones para terminar mi participación. El principio de oralidad o la oralidad en sí misma es un principio, pero es un medio para asegurar la justicia. Es un medio para socializar el proceso y hacer un procedimiento judicial vivo, dinámico, donde el juez o la jueza interactúa con las partes y le da vida a las garantías constitucionales de acceso a una justicia agraria pronta, completa, expedita e imparcial. Y bueno, hay diversos estudiosos del derecho que señalan que la realidad social y la realidad, digamos, constitucional, que prácticamente la mayoría de los países buscamos vivir en un estado constitucional y democrático donde se respeten plenamente los derechos humanos, el cambio al principio de oralidad en los procesos judiciales de escrito a oral es un cambio que está transitando en casi todos los procesos y que lo que se considera es que garantiza un mayor control del proceso y la celeridad en la justicia. Y quisiera cerrar con lo que para mí es, digamos, la parte central para garantizar la oralidad. Y una de las características más importantes de la oralidad, reitero, es la prohibición de delegar las funciones que son propias del o de la juzgadora en secretarios judiciales. ¿Y cuál es esa, digamos, etapa procesal donde se materializa la oralidad por excelencia? Es en la audiencia de ley. Y ahí se requiere de forma indispensable la presencia, la conducción del proceso y el conocimiento directo de los hechos de la juzgadora o el juzgador. Pues muchas gracias, sigo atenta a sus participaciones y a sus inquietudes y desde luego también en un foro académico como este, pues también quienes piensen diferente, eso enriquece siempre el debate. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos ha dejado datos muy reveladores, muy importantes en la impartición de justicia y parece cercano el día, pero casi estamos a 30 años de que se crearon los tribunales agrarios en julio del año, donde se establece por primera vez en nuestro país la oralidad dentro de un procedimiento jurisdiccional. Y para quienes formamos parte de la institución a su digno cargo, fuimos pioneros precisamente con este principio de la oralidad. Bueno, nos ha llevado usted de la mano para conocer las diversas etapas del procedimiento y yo me permitiría agregar, magistrada, que los tribunales agrarios han estado actuantes permanentemente
con todo y los problemas de salud que hemos enfrentado. Usted se refería también a un tema por demás importante cuando nos han otorgado la posibilidad de utilizar los diversos medios electrónicos, y esto nos ha permitido en algunos tribunales, como lo decíamos en alguna de las sesiones del día de ayer, por ejemplo, algunos distritos como el primero, el 11 y el donde seguramente entre algunos otros, pero ahora recuerdo esto, donde se están dando diversas jornadas de justicia en línea, y esto también nos permite desde luego estar cerca de los justos donde están para poder hacer que la impartición de justicia en su favor les permita tranquilidad, y para el campo mismo tranquilidad y paz social. Muchas gracias, magistrada, por su intervención, y damos la bienvenida a la doctora Joyce Zarca y también al doctor Lucas de Alvarenga, quienes se encuentran ya con nosotros en esta sesión. Es muy grato presentar a todos ustedes a Joyce Zarca, quien es profesora e investigadora de tiempo completo del Instituto Tecnológico Autónomo de México en el Departamento de Derecho y el Centro de Investigación Económica. Desde 2021 es la jefa del Departamento Académico de Derecho. Es doctora en Economía. Desde 2005, Joyce ha desarrollado un programa de investigación empírica de la justicia laboral. El programa ha logrado conjuntar bases de datos de más de 35,000 expedientes de conflictos individuales de 4 instancias laborales importantes. Ha diseñado e implementado programas pilotos de juntas de conciliación y arbitraje para comprobar políticas de monitoreo, incentivos, automatización, transparencia y rendición de cuentas. Los resultados de las pruebas experimentales contribuyeron a evidencia científica relevante para el diseño del nuevo sistema de justicia en la reforma laboral de 2019. Es muy grato ceder el uso de la palabra a la doctora Joyce Zarca. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, qué amables, maestro Gallardo, magistrada Maribel Méndez, muchas gracias por la invitación, sobre todo porque mi expertise no es tanto en el área agrario, y pues espero poder decir algunas palabras que puedan servir un poco para platicar del tema de la oralidad y de su impacto en el derecho social y en las reformas que hemos tenido. Voy a compartirles, si es posible, una pequeña presentación. Creo que escogí la correcta. Espero que ustedes puedan ver. No sé si pueden ver mi presentación. Sí la Espero vemos. que sí. Sí. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, bueno, lo voy a hacer un poco más grande a través del modo presentación. Espero que así lo puedan ver. Los antecedentes de los movimientos hacia la oralidad, no solo en México, sino en toda esta región, pues tienen que ver con históricamente un pobre desempeño de la justicia, tristemente. Hay un bajo uso del sistema legal para resolver conflictos. Por ejemplo, muchos de los ejemplos que voy a dar son de laboral, porque lo conozco, pero creo que es un tipo de justicia que, siendo justicia social, es igual tiene muchas características en común con la justicia agraria. Hay un bajo uso del sistema legal para resolver conflictos. Por ejemplo, tengo datos, utilizando datos de tribunales laborales y también datos del INEGI, sobre empleo y sobre personas que son separadas de su empleo de manera involuntaria, digamos, son despedidos. Vemos que algo como menos del 7% de las personas en México que son despedidas sin una indemnización correcta, acuden a cualquier instancia, ya sea una instancia solamente de conciliación
o a una instancia judicial para resolver su conflicto. También hay un bajo uso de métodos alternativos de solución y de conciliación dentro del juicio, y esto es parte de lo que la magistrada Méndez nos explicaba hace un momento, de la importancia de la oralidad en buscar la conciliación, ¿no? Hay un excesivo formalidad y también formalismo, y eso es una tendencia que tenemos en nuestros sistemas legales en la región. Y hay un pobre acceso a la justicia que implica también que la dificultad formal de llevar un procedimiento deja a la persona, al individuo que tiene que utilizar el procedimiento en un estado de indefensión, no solo respecto a su contraparte en el juicio o respecto a los mismos funcionarios de los tribunales, sino respecto a su propio representante legal, porque la complicación de entender qué es lo que está pasando en el procedimiento es tal que la persona que acude a la justicia no tiene una capacidad de entender y tomar las decisiones principales de su juicio, y por eso su acceso a la justicia es pobre. Aunque acuda a la justicia, de todos modos su acceso es pobre. Algunas cifras del derecho laboral, solo para comparar también con lo que conocen del tema agrario. 40% de las personas trabajadoras que demandan pierden dinero por haber demandado. Al final acaban peor que si no hubieran demandado. Reciben menos del 20% de su pretensión y menos del 50% de un estimado muy conservador de qué es su derecho legal. Más del 50% de los casos donde la persona trabajadora gana no logra cobrar nada. La duración de los juicios es más de 3 años en promedio, cuando la ley dice que debe de ser menos de 120 días. La representación legal de calidad es de calidad pobre, tanto profesionalmente como éticamente. Bueno, esto y lo mismo en otras materias ha llevado a reformas respecto a la oralidad en diversas materias: civil, familiar, mercantil, también mercantil ejecutivo, derecho penal, con la reforma grande que se hizo del nuevo sistema acusatorio penal. El derecho agrario, como hemos estado escuchando de la magistrada que es experta en este tema, y en el derecho laboral, que podríamos argumentar que desde antes tenía elementos orales, pero se han fortalecido algunos elementos, que es lo que voy a tratar de compartir. Estas reformas han ocurrido en varios países de la región. También han sido acompañados estos cambios, en algunos casos, por reformas que fortalecen el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Por ejemplo, la reforma al sistema penal viene junto con la reforma al artículo 1 y el tema del control difuso del cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, llegan también con una globalización, vamos a decirle así, y con un nivel mayor de protección a derechos individuales y derechos humanos en nuestro sistema legal. Como hemos escuchado, y esta parte la puedo saltar rápido, los aspectos de la oralidad incluyen la inmediación, la publicidad, la concentración del procedimiento, la igualdad y la continuidad del procedimiento. E incluyen la posibilidad de contradicción de las partes, incluyen la posibilidad de que las interacciones entre las partes en las audiencias puedan contener elementos que no necesariamente tienen que ser planificados, no necesariamente tienen que ser realizados por escrito, como sucede en los juicios que son predominantemente escritos. En la reforma laboral del 2019, que está ahora en un proceso de implementación, hay 3 etapas importantes de implementación, y estamos en este momento en la segunda etapa. Llegan 3 cambios muy grandes. Primero llega la etapa de conciliación obligatoria, que quiero enfatizar en un momento, porque esta etapa
es predominantemente oral, no tiene realmente prácticamente, excepto por unas constancias o el convenio al que llegan las partes, no tiene elementos formales, ¿no? Entonces, la etapa de conciliación obligatoria y muy importante, esta etapa de conciliación obligatoria viene con la participación personal de las personas trabajadoras. Entonces, la oralidad, como vamos a ver, implica que la juez o el juez que atiende el asunto tiene que estar presente, pero también en la etapa de conciliación que viene antes del juicio, tienen que estar presentes las personas trabajadoras mismas, y eso es muy importante. Segundo, la judicialización de los juicios laborales. Como ustedes seguramente saben, la justicia laboral estaba a cargo de las juntas de conciliación y arbitraje para las y los trabajadores del apartado A, que no son trabajadores al servicio del gobierno. Y las juntas de conciliación y arbitraje son tribunales que, si bien son autoridades jurisdiccionales, pero pertenecen al Ejecutivo y no pertenecen al Poder Judicial. Esto ya cambió, y la propuesta o la motivación detrás de este cambio es la profesionalización y el mayor presupuesto o mayor importancia que se da al tema de la justicia laboral. Pero esto viene con un reto muy fuerte, que es el costo y el volumen de llevar a cabo la primera instancia laboral en el Poder Judicial, dado el número tan grande de los asuntos laborales. Por ejemplo, hoy en día se habla de 1 millón de asuntos abiertos entre el nivel federal y el nivel local. Finalmente, la democracia sindical, que es también parte de este paquete de reformas, que incluye las reformas a los estatutos sindicales para garantizar una democracia interna en la elección de representantes de los sindicatos, la representatividad del sindicato respecto a las personas que proponen para ser cubiertas por el contrato colectivo de trabajo, y la negociación colectiva, que ahora requiere una ratificación de los acuerdos, digamos, requiere una ratificación tanto del contrato colectivo cuando primero se ratifica y se registra, como con sus revisiones. Requiere esta aprobación del contrato colectivo a través de un voto personal secreto y libre de las y los trabajadores de las empresas. Entonces, estos son los rasgos importantes de la reforma laboral. Y en esta etapa de conciliación que quisiera yo enfatizar, hay nuevos elementos, porque desde siempre estaba la figura de la conciliación, pero esta conciliación, esta etapa conciliatoria, nunca se consideraba obligatoria. Evidentemente, obligatoria en el sentido de acudir y no necesariamente en el sentido de conciliar. ¿Qué son los elementos nuevos? Bueno, hay una obligatoriedad porque la persona trabajadora no puede demandar a su patrón a menos de que cuente con la constancia de no conciliación. Entonces, eso hace obligatorio para la persona que quiere poner la demanda laboral acudir a la conciliación antes, porque si no obtiene su constancia, no podrá demandar ante el tribunal laboral. Y además, para las personas que son citadas a la conciliación, es decir, el trabajador cita a su patrón o a su expatrón para la conciliación, si esa persona citada no acude, entonces hay multas, y estas multas pues no son triviales. Y en la primera etapa hemos visto que sí existe mucho mayor, digamos, mucha mayor tendencia de que acudan los patrones a la conciliación, justo por el temor a estas multas. Hay una notificación formal que prácticamente es equivalente a un emplazamiento, pero aunque existe esta notificación formal, también convive con una entrega de citatorio por parte de la persona interesada, que casi siempre es el trabajador. Está la presencia de la persona trabajadora y no hay una representación formal de abogados particulares. Al menos puede haber un acompañamiento de defensores públicos que pueden pertenecer al Poder Judicial
como el Instituto de la Defensoría Pública Federal, pero también pueden pertenecer a procuradurías de la defensa del trabajo que siguen existiendo y no son eliminadas por la reforma. Sin embargo, aunque yo asista como trabajadora con una persona de mi confianza que puede ser una licenciada en Derecho, ella no puede ser mi representante formal, toda vez que el procedimiento no es todavía un juicio, ¿no? Entonces, esto es muy importante y puede haber mucho debate al respecto de esto, pero la idea aquí es empoderar a la persona trabajadora para tomar la decisión de que si va a aceptar un arreglo sin haber iniciado todavía un juicio. Hay una obligación de las autoridades del asesoramiento de las partes, que esto antes no existía tampoco. Las juntas de conciliación y arbitraje, aunque la ley habla, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo anterior al 2019, tiene el principio de suplencia de la queja, en la práctica realmente no la ejercían y solamente consideraban aquellos derechos o aquellas prestaciones que eran reclamados por la parte trabajadora. Aquí hay una obligación de asesoramiento a las partes que es previa a que el juicio ocurra y es una obligación de parte de los centros de conciliación, tanto federal como local, y esta obligación de asesoramiento, por cierto, es a ambas partes. Y eso es muy importante porque también en México hay que recordar que hay alrededor de 3 millones de pequeñas y microempresas. Estas pequeñas y microempresas también tienen un problema fuerte de acceso a la justicia y acceso a todo tipo de otra infraestructura como crédito, acceso a mercados de capital, etcétera. Entonces, pues esta obligación de asesoramiento a las partes es importante. También hay una suspensión a la prescripción y hay una duración máxima de la etapa conciliatoria que es muy, muy estrecha, de 45 días. Y es un procedimiento oral y sin formalismos, es decir, es un procedimiento donde podría llevarse a cabo todo el proceso sin tener cuestiones realizadas por escrito. Y voy a hablar un poquito del sistema de gestión que se utiliza para este. Cuando llegamos al nuevo juicio laboral, tenemos el hecho de que es un procedimiento mixto. Tenemos el hecho de que es posible llevar la demanda y la contestación, incluyendo la ampliación, rectificación y reconvención por escrito, posiblemente vía remota, y existe una audiencia preparatoria que contiene, entre otras cosas, el desahogo de incidentes, la fijación de la litis, la admisión de pruebas y la preparación de las pruebas. De hecho, se llama preparatoria porque es una audiencia que supuestamente prepara las pruebas. Está una audiencia de juicio. En estas ambas audiencias, tanto la preparatoria como la de juicio, deben ser presididas por el juez y hay un límite de tiempo muy estrecho para el dictado de la sentencia. Incluso se consideró que la sentencia tendría que dictarse en el momento, pero en la ley finalmente se dieron 5 días para que se dictara sentencia. Voy a dejar de compartir porque realmente eran muy poquitas las láminas y quería como reflexionar con ustedes sobre hasta qué punto esta oralidad realmente cambió en el ámbito laboral, ¿no? Antes las audiencias se llevaban de manera oral. Incluso antes la contestación se podía realizar de manera oral. Prácticamente solo el escrito de demanda en el inicio del procedimiento tenía forzosamente que hacerse por escrito. El artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo habla de la recepción de una demanda por escrito. Entonces, esa parte sí era por escrito. Pero en la vida real, ¿qué es lo que pasaba? Había audiencias orales, pero en realidad la gestión del juicio se llevaba por cuestiones de promociones, acuerdos por escrito, incidentes que se llevaban por escrito. Entonces, en la vida real, las personas realmente nunca tenían enfrente un presidente de junta, nunca tenían enfrente la figura del juez
y nunca podían hacer intervenciones orales de manera, digamos, no necesariamente preparada dentro del juicio. Entonces, ahora con estos principios de continuidad del procedimiento, de concentración del procedimiento, de limitar a 2 audiencias, de la presencia personal y la gestión personal del juicio por parte del juez, y además con toda esta etapa de conciliación obligatoria prejudicial, que es totalmente oral, pues aumenta supuestamente el nivel de oralidad, inmediatez, y se reduce el formalismo en estos juicios. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahorita? La tasa de conciliación ha aumentado. Digamos, el hacer forzoso acudir a una audiencia de conciliación, aunque sea única, está rompiendo de alguna manera la falta de coordinación que hace que las partes no lleguen a acordar a través de un método alternativo de solución de conflictos. Entonces, hasta ahora lo que se ha visto es que se ha aumentado la tasa de conciliación. Se ha visto también que los juicios están concluyendo con velocidad, digamos, por ahora están concluyendo rápido, pero considero que tampoco podemos cantar victoria porque hay que recordar que todo el rezago de la materia laboral se dejó con las juntas de conciliación y arbitraje del sistema viejo. Entonces, ese millón de juicios laborales al que yo me refiero siguen con la Junta Federal y con las juntas locales de todas las entidades federativas. Entonces, estos nuevos tribunales laborales, tanto a nivel federal como a nivel local, están empezando con 0 rezago. Entonces, están cumpliendo con los plazos de la ley, pero falta ver qué va a pasar después de 5 años, después de 10 años, y si esta tasa más alta de conciliación puede mantenerse o puede aumentar para que el volumen de los juicios laborales que lleguen a los tribunales no sea un volumen tal que empieza a causar rezagos y que ya no cumplan con los plazos de la ley y que entonces bajen los ánimos de las personas en conflicto a llegar a una solución, porque justamente el tema de la solución a través de métodos alternos, a través de la mediación o a través de la conciliación, es un tema inmediato. Los conflictos se resuelven con mayor probabilidad a través de una conciliación cuando se resuelven rápido. Y cuando se alargan mucho los procedimientos es cuando el ánimo para llegar a conciliar pues baja mucho porque las partes ya de alguna manera resolvieron su problema inmediato y el juicio vuelve una suerte de boleto de lotería, para decirlo de una manera un poco fea, y pues me espero y guardo ese boleto de lotería en mi cajón y espero a ver si me va a rendir algo en el futuro, y eso deja una carga excesiva de trabajo a los tribunales y disminuye a la vez la calidad de la justicia y también disminuye la conciliación. Entonces, las personas no obtienen sus derechos a través de un método alternativo y tampoco les sirve el tribunal para acceder a la justicia. Entonces, ese es, digamos, el posible escenario pesimista. Yo considero que no tiene por qué darse y creo que para que esto sea exitoso, para que esta reforma en particular sea exitosa, es muy importante que los principios de la oralidad sí se respeten y que no caigamos en volver a jalar el juicio hacia un juicio más escrito, más lento, más formalista. Entonces, bueno, pues estaremos observando para ver cómo esto se desarrolla y muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Al contrario, doctora Joyce, muchísimas gracias a usted por compartir esta experiencia extraordinaria que en materia laboral usted ha estado atendiendo en los últimos años. Por la mañana decía alguno de nuestros ponentes que la existencia del
una tercera rama o clasificación del derecho, como es el derecho social en México, sin duda lo integra el derecho agrario, el derecho laboral y la seguridad social. Y lo que usted nos ha compartido ahora tiene algunos lazos comunicantes, particularmente con la oralidad que hoy se sigue y que, bueno, diríamos que tradicionalmente se ha seguido y que hoy me parece que se ha consolidado dentro del tema para atender asuntos de carácter laborales. Y como decíamos en la exposición de la magistrada presidenta, el juicio agrario también tiene esta característica desde hace cerca de 30 años en nuestro país. Estaremos invitando nuevamente a nuestros amigos. Muchas gracias, doctora Joyce. Estaremos invitando nuevamente a nuestros amigos que nos siguen en este evento académico para que puedan formular sus comentarios, sus preguntas, que bueno, de inicio le agradecemos a la magistrada presidenta, que fue quien nos dijo que se enriquecerá sin duda este evento a medida de contar con la acción de todos ustedes. Es muy grato referir algunas de las tareas desarrolladas por el profesor Lucas Contijo, quien tiene maestría, doctorado en Filosofía del Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais, profesor del programa de grado y programa de posgrado en Derecho estricto sensu de la PUC Minas y profesor titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho en Milton Campus. Como investigador en Filosofía Social del Derecho, ha realizado trabajos sobre teoría política con énfasis en biopolítica, teoría del reconocimiento y democracia. Como investigador de la filosofía del lenguaje, trabaja con teoría de la argumentación, hermenéutica, pragmatismo y epistemología de las ciencias sociales. Miembro fundador de la Asociación Social del Derecho y Sociología del Derecho, actualmente ocupa su presidencia. Es muy grato ceder el uso de la palabra al doctor Lucas. Adelante, doctor, por favor. Profesor joven Gallardo, es un gran honor para mí. Estoy muy feliz por estar en México con ustedes en un congreso tan importante, con una repercusión tan larga en toda la América Latina. Entonces, en primer lugar, me gustaría de decir mi gratitud y mi honor por estar participando de este evento. Me siento muy feliz y honrado por estar con ustedes en México, México es un país que admiro mucho y que tengo un grande amor, no solo por su arte estética, como también por su historia. Puedo decir que he estudiado mucho la historia mexicana en los últimos años, entonces me siento un poco mexicano, puedo decir que comparto un poco de la historia mexicana, entonces me siento un poco mexicano. Bueno, mi intervención será una intervención más corta. Preparé una breve, más muy delicada intervención para el tema agrario, por este tema, por el tema agrario, por la cuestión de oralidad, que hablaré sobre esto en el fin de mi breve exposición. De hecho, hay muchos retos comunes entre México y Brasil. Me gustaría de hablar sobre algunos de ellos pertinentes a la cuestión agraria. Tanto México como Brasil fueron colonias que sufrieron mucho durante el proceso colonizador emprendido por los europeos. Nuestros pueblos, nuestra historia política traen secuelas de la colonialidad. No puedo hablar de México por México, pero puedo traer un relato de mi país y sé que ustedes, los mexicanos, sabrán sacar de este relato reflexiones sobre ustedes mismos en comparación con la historia de mi país. Bueno, puedo decir que la historia colonial de Brasil
luego la historia imperial de Brasil durante el siglo XIX y luego la república en el siglo XX, o mejor dicho, la pseudo-república. Brasil nunca fue ni es una república, ni fue ni es una democracia hasta hoy. Pero, como decía, la historia de mi país es una historia de lucha por la tierra. La disputa por la tierra marcó la época más arcaica de la colonización, cuando los europeos dizimaron las poblaciones indígenas que no se sometieron a su juicio, a su poder. Los que se sometieron murieron. Los que hicieron, los que no se sometieron y los aceptaron fueron esclavizados y también fueron ampliamente asesinados. Pero nunca fue suficiente solo ocupar la tierra. La tierra sin gente para trabajar era inútil. Solo hoy, en el siglo XXI, no hay la necesidad de mano de obra, ya que hay máquinas. Era necesario tomar la tierra, pero era necesario, sobre todo, esclavizar las personas que vivían en la tierra, o incluso traer esclavos de África. La historia ha cambiado sin cambiar su rumbo. Los brasileños blancos emplazaron a los europeos y continuaron matando y esclavizando los pueblos indígenas originales, así como los pueblos que fueron traídos de África para servir en los cultivos, las plantaciones de café y otros tipos de producción agraria que los descendientes de europeos blancos vendían a los europeos y norteamericanos, y estos se quedaron con el dinero del trabajo de esos pueblos. Lo que me gustaría dejar claro en este momento es que la ocupación de la tierra en mi país se ha racializado. Siempre ha existido una línea divisoria entre los blancos y negros, amos y esclavos, propietarios y sin tierras. Sin tierras. Por eso necesito hablar de esta línea, del límite, de la frontera de la propiedad y sus múltiples formas de intervención en la vida de las personas. Hablar del tema agrario, hablar de tierra, es hablar de personas. Esto nos lleva a hablar de política. Todos ustedes saben, si estudiamos la historia del Occidente desde la Grecia antigua, antigua de Grecia, encontramos tensión sobre la tenencia de la tierra. Los eupátridas, bien nacidos, propietarios, sometieron los georgoi en Atenas, los esparciatas, no sé cómo se dice en español, los espartanos, poseedores de tierras, sometieron a los hoplitas en Esparta. Si mirarmos a Roma o incluso a toda la Edad Media, veremos esta línea divisoria entre señores y campesinos. Si miramos la historia del Brasil durante los últimos 50 años, todavía encontraremos al mismo tiempo este conflicto, este mismo tipo de conflicto. La propiedad, la fuerza por otro. Recientemente vivimos aquí en Brasil una dictadura muy cruel, muy sanguinaria. La dictadura militar que duró 21 años, de 1964 hasta 1985. Yo nací durante esta dictadura y lo conocía bien. Él comenzó como resultado de un conflicto desencadeado por la Liga Campesina Brasileña, un movimiento de izquierda que quería una reforma agraria. El gobierno
elegido democráticamente, inició el proceso de reforma agraria. Y eso era lo que necesitábamos para ganar una dictadura muy cruel y sanguinaria por un largo tiempo. Pero finalmente, en medio de estos lados, estos bandos antagónicos, siempre encontramos represión, violencia, sometimiento de los pobres, de los desposeídos. Incluso si no tienes una dictadura en el poder. Esto sucede en las democracias también. Si es que les puede llamar democracias, como postulé anteriormente. La lucha agraria en Brasil produce muchas muertes hasta hoy, muchas desapariciones de personas, incluso hoy. Pero eso no es del todo malo. Por favor, comprenda lo que quiero decir. No es de todo malo, porque sería peor si no hubiera lucha y resistencia. Si hay resistencia es porque lo que hacen los dueños es reprimir los deseos, los anhelos de justicia. Sería peor si hubiera, en lugar de represión, opresión. Los oprimidos calan, son obedientes, quienes sufren la represión, la sufren porque resisten. La justicia de los tribunales quieren los calados, quieren los obedientes. En este sentido, que la historia de Brasil se asemeja a la historia de México. También tenemos nuestros Emiliano Zapatas. Están ahí afuera. No se escriben sus nombres en sus libros, sus rostros solo aparecen en la televisión cuando son asesinados o arrestados. Pero esos guerreros no se rinden, no se someten. Son usualmente llamados de fuera de ley. Lo que les falta a estos grupos de resistencia, a estos pueblos que luchan por la justicia en el campo, es que se involucre la clase media. No cuentan con la solidaridad de sus conciudadanos. Y aquí punto de mi discurso que esta tarde me gustaría de decir. La modernidad nos anestesia. El medio por el cual la modernidad difusa se vuelve real en la vida de las personas es a través del derecho, de la ley. El derecho es un fenómeno que nos permite comprender muy bien qué es la modernidad. Y por eso, una cuestión como esta de la oralidad es una posibilidad de gente más simple participar de la discusión jurídica sin la encriptación del derecho con sus códigos y su erudición. Voy a volver a este tema para cerrar mi conferencia. Así que inmediatamente voy a mi conclusión. El tema del derecho agrario, como cualquier otro tema, reto que el derecho selecciona por sí mismo, se convierte en un problema típicamente moderno. Esto se debe a que la ley es un mecanismo de absorción de temas para encriptarlos. La teoría de la encriptación a cual refírome es la teoría del escritor colombiano Ricardo Sanín Restrepo, que ha hecho una teoría que lo directo, sobre todo lo derecho escrito, encripta lo derecho
y no permite que los derechos tengan una conexión con la política real, con la vida de las personas. Entonces, un movimiento como la importancia de la oralidad para la solución de los conflictos agrarios de las poblaciones campesinas es sin duda alguna una llave. El derecho codifica los conflictos humanos, lo derecho tradicional, escrito. Y pronto estos conflictos son como capturados por la égida política para ser decididos por una autoridad superior, lejos de los conflictos humanos, lejos del pueblo que está en el campo, que usualmente son los trabajadores rurales. La lucha en el campo legal de los tribunales no tiene cara y no da a la cara. No hay cara a cara. Los conflictos van dentro de una corte usualmente lujosa, de modo que los conflictos son decididos por hombres de traje y corbata que vesten batas, no por hombres que llevan una azada y que sudan sus camisas. Caemos, por tanto, en el tema de los límites de derecho. Este tema debe abordarse desde una perspectiva específica, las fórmulas de contingencia del derecho. ¿Qué son las formas de contingencia? Estos son los mecanismos que conocen los profesionales del derecho, pero que no siempre pueden intervenir. Un tribunal decide porque las contingencias que eventualmente pueden actuar en una disputa son elegidas por un tribunal. El tribunal los elige y dice cuál debe prevalecer. Este reto es muy conocido del profesor Carlos Durán, que es muy amigo del profesor Rafael Di Giorgi. Ahora sí, el profesor Carlos Durán está a escucharnos hablando de un reto muy, muy próximo a él. ¿Qué hay detrás de las selecciones que hace lo derecho? En otras palabras, si el sistema de derecho se constituye a través de las selecciones que realiza, ¿qué impulsa la creación de las selecciones? El derecho, como sistema social que es, se ocupa de la reducción de la complejidad, estableciendo significados y determinando en qué consiste el derecho. El derecho, entonces, dice que es lo derecho agrario, que se puede pedir, que no se debe y que se debe olvidar. No que hay que olvidar, lo que hay que olvidar, porque ni siquiera es derecho. Las leyes usualmente son hermosas, hablan de justicia y cuando la leemos hasta nos convencemos de que son buenas. Pero, como es bien sabido, los derechos no están en los dispositivos, leyes, que construyó para presuponerse y construirse. El derecho se ocupa de una categoría específica que presupone los sistemas sociales, las contingencias. Esto significa que los significados que crean y están en el pasado, donde aparentemente estaría enraizado el derecho, sino que lo derecho positivo y moderno presuponen su propia existencia, que no es otra cosa que su autodefinición permanente en el presente. Existe, por tanto, una circularidad tautológica en la construcción del derecho moderno en los tribunales, lo derecho escrito, inaccesible. Precisamente porque es moderno. El profesor Rafael ha dicho en uno de sus libros, la circularidad y
realidad son características estructurales de la sociedad moderna. Estas diferenciaciones que el derecho es capaz de hacer todo el tiempo, también pueden llamarse distinciones constitutivas, que están los requisitos que hacen lo derecho una racionalidad típicamente moderna. El profesor Rafael ha escrito: la sociedad moderna se caracteriza por el hecho de que los sistemas sociales se difieren y se especifican con respecto a una determinada función. La pregunta es, ¿esta función atiende al interés de quién? En la no modernidad, o incluso antes de la modernidad, las sociedades occidentales se estructuraron a partir de una orden que se reconoció como estratificada. Ejemplo: amo, esclavo, señor feudal, campesino, noble y pueblo. Pero la modernidad es más astuta. La modernidad es más peligrosa. La modernidad transformó todo en la monocultura de la identidad y así estableció su fórmula política de soberanía. La monocultura de la modernidad es una fórmula para hacer frente a las contingencias, una fórmula que presupone no haber diferencias cuando las diferencias hay. Por ejemplo, en una situación donde los campesinos que solamente dominan la lengua oral, que tienen dificultad de se meter con la lengua escrita, hay una gran diferencia que el derecho escrito usualmente no presupone. Bueno, este es mi humilde aporte a este importante, muy reconocido Congreso Mexicano e Internacional, este 23º Congreso Nacional de Derecho Agrario de México y este Congreso Internacional de Derecho Agrario, por la invitación del profesor Gallardo, que sigo con mucho honor. Solo quiero decir que el camino que veo para nuestros países, para que el campo se convierta en un lugar más justo, es el camino indicado por las comunidades tradicionales. Y sé cuántas comunidades tradicionales México tiene. En el caso de Brasil, tenemos muchas comunidades tradicionales también, que precisan construir un derecho donde ellas pueden ser oídas. Tenemos, no sé muy bien cómo expresar en español, mas lo que nosotros llamamos de quilombolas. Creo que en un español antiguo se decía cumbes o palanques. En español, en inglés se dice marún. Son comunidades que se quedan en antiguas aldeas de esclavos, o sea, son ex-esclavos remanescentes que construyeron comunidades para sí mismos, que construyeron su propia regulación y su propio derecho. Y usualmente tienen mucha dificultad con la lengua escrita. Estas comunidades están sujetas, esas comunidades no están sujetas a la lógica de la modernidad, de la homogeneización, donde hay la falsa igualdad. Su relación con la tierra es ancestral, responsable y social. La tierra no es lugar para la normalización del capital. La tierra es nuestro lugar. En lo que a mí respecta, la tierra ni siquiera puede ser una propiedad. Que México y Brasil aprendan
con sus pueblos originales, con sus pueblos indígenas, y que México y Brasil sepan descolonizarse a sí mismos. Profesor Gallardo, esta es mi contribución. Mucho gusto y gracias a todos los congresistas por escucharme. Al contrario, doctor Lucas Pontijo, le agradecemos en todo lo que vale y nos ha invitado usted a hacer alguna serie de reflexiones en torno a algún derecho agrario comparado. Desde luego, decía alguno de los ponentes por la mañana que ningún otro país tiene una conformación del derecho agrario como lo tenemos en México, sí en España, sí la Comunidad Económica Europea, sí Costa Rica, que inclusive también tiene instancias jurisdiccionales en materia agraria, pero sin embargo México, por más de un siglo donde se institucionalizó una política de reparto agrario, el reconocimiento de las comunidades indígenas u originarias, como usted bien lo refiere. Esto nos ha permitido el tener hoy en día poco más del 50% del territorio nacional en nuestro país, México, como tierra de propiedad social. Véanse ejidos, comunidades, 32.203 ejidos y comunidades, más de 5 millones de hombres y mujeres beneficiados con esta política de reparto agrario y desde luego hoy con una institucionalidad emanada de una reforma constitucional del 6 de enero de 1992, el artículo 27, donde se han creado los tribunales agrarios, institución en la que tenemos oportunidad de colaborar y que tiene bajo su responsabilidad el poder atender y resolver la diversa problemática agraria, como lo explicaba al inicio de esta sesión la magistrada presidenta, la maestra Maribel Méndez de Lara. En fin, al escucharle, doctor, nos hace recordar un poco que si México tiene poco más de 100 años de una política de reparto agrario, no podemos pasar por alto también que hace poco menos de 25 años, cerca de 30 años, el movimiento Sin Tierra allá en su país, precisamente donde es un movimiento contemporáneo, podríamos decir, porque nosotros tenemos muchos años más con esta política de reparto agrario que hoy se ha terminado en México, pero que sin embargo se ha conformado una propiedad de carácter social. Le apreciamos mucho, doctor Lucas Pontijo, su participación y gracias. Y abriríamos por acá un espacio de preguntas y respuestas, comentarios de los señores ponentes. Nos preguntan aquí para la magistrada presidenta, maestra Maribel Méndez de Lara, ¿considera que se deben videograbar las audiencias agrarias? Sigue preguntando sobre el tema del juicio. ¿Es necesaria una reforma a la ley agraria y tendría un efecto, por efecto cambiar de ley a código agrario? Siguen preguntando, ¿en la legislación agraria se contemplan las sanciones por corrupción de los tribunales agrarios? Magistrada presidenta, si usted nos hace favor de hacer alguna reflexión sobre estas interrogantes, por favor. Con mucho gusto. Antes de compartir algunas reflexiones sobre estos planteamientos, quisiera felicitar a la doctora Joyce, al doctor Lucas, por tan valiosas exposiciones que nos hacen reflexionar desde los procedimientos de los juicios agrarios, de los procesos laborales y desde luego también felicitar al doctor Lucas por esa exposición y esa reflexión tan profunda sobre la lucha por la tierra en Brasil. Bien, sobre los planteamientos, ¿considera que se deben videograbar las audiencias de ley? Particularmente pienso que sí, que sería idóneo grabarlas. Hoy estamos grabando cuando las partes aceptan que la audiencia sea vía remota y en ese caso es ya obligatorio. Cuando son presenciales, decirles que
hemos hecho el planteamiento presupuestal para contar en todos los tribunales unitarios agrarios con el equipo de videograbación de audiencias. Estaremos atentos al seguimiento de esta gestión presupuestal y de lograrla, desde luego que sí, sería congruente con lo establecido por la ley agraria conforme el principio de oralidad relacionado con el artículo 16 constitucional. Sobre las reformas a la ley agraria y si la necesidad de un código agrario, quisiera compartir con el auditorio de este Congreso que los tribunales agrarios recibimos, y ya se ha comentado aquí, alrededor de 17 iniciativas de reformas a la ley agraria, la propuesta de un código de procedimientos agrarios y modificaciones a la ley orgánica de los tribunales agrarios. Nos las hizo llegar la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores. Después de revisarlo al seno de un grupo de magistrados y magistradas y luego al interior del Pleno, concluíamos y hemos hecho llegar esta opinión a la Comisión de Reforma Agraria que sí es necesario una modificación al título 10º de la ley agraria que simplifique las reglas del juicio agrario, particularmente en lo que se refiere a la prueba pericial, un poco también y retomando el modelo de justicia laboral, la existencia de una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, pero sobre todo regular ya en ley el juicio agrario en línea como optativo para las partes. Hoy lo tenemos regulado a través de un acuerdo general del Pleno, sustentado, fundado y motivado en la existencia de la pandemia y la necesidad de armonizar los derechos humanos a la salud, al acceso a la justicia y al trabajo digno. En esta reflexión, lo que pensamos, y así lo hicimos saber, que en realidad puede ser un título 10º y un título adicional de la ley agraria sin necesidad de un código agrario, pero porque eso solo sería una forma de cómo expresar las normas procesales, pero más bien ampliando el título actual y agregando uno para la justicia en línea, retomando desde luego varias de las propuestas que se hacen en lo que hoy se ha planteado como un código procesal agrario y dejar las menos hipótesis posibles para la supletoriedad de la ley. Bueno, otro planteamiento que se hace es sobre las sanciones por corrupción. Ustedes lo saben, los y las servidores públicos estamos obligados a cumplir con diversos principios como el de honestidad, objetividad, que están desde la Constitución reflejados en una nueva ley general de responsabilidades y en una ley federal. Y estamos sujetos, como todos los servidores públicos, al cumplimiento de estas leyes. Existe un órgano interno de control responsable de investigar y en su caso, dependiendo de la gravedad de la sanción, turnar o no a el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero estamos muy enfocados en temas preventivos. Estamos convencidos que la justicia agraria debe ser honesta, por supuesto, gratuita. Y en el ámbito de corrupción hay diversas manifestaciones, desde otorgar ventajas procesales a una de las partes de forma indebida y demás. Todos estos actos, pues desde luego que siendo denunciados son investigados ampliamente. Hoy, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades, la capacidad de las contralorías es de mayor investigación de posibles hechos de corrupción susceptibles de sancionar vía administrativa o de denuncia penal por constituir una falta. ¿Qué invitaríamos al auditorio? A fomentar la cultura de la denuncia en México y particularmente en el ámbito que nos corresponde en el tema agrario. Cuando conozcamos de un hecho que posiblemente contravenga la ley, hay que denunciarlo para que se investigue ante las instancias correspondientes.
y sobre todo lo que se trabaja actualmente con mucha diligencia el órgano interno de control de los tribunales agrarios es resolver las quejas, porque también si la gente no pone denuncias es porque ha puesto en otras ocasiones y estas no son resueltas de forma oportuna. Ya lo dijo la doctora Joyce, el hecho de alargar los juicios pues desincentiva cualquier etapa de conciliación. Si lo traspolamos a las denuncias, si las denuncias por posibles actos de corrupción no son resueltas, también hay incentivos negativos para seguir denunciando. Estamos empeñados en que las denuncias que se presenten se resuelvan y sobre todo en prevenir que haya estos actos de corrupción. Serían mis comentarios, doctor Gallardo. Muchas gracias, magistrada presidenta, por demás importantes. Muy puntual, sin duda muy puntual, porque sobre todo cuando usted hace mención que tenemos la necesidad de invitar a nuestros amigos a que transitemos hacia la cultura de la denuncia, creo que no es la primera vez que lo platicamos. Me parece que existen los mecanismos, la disposición jurídica y las instancias para conocer precisamente de irregularidades, porque como decimos quienes estamos en los órganos jurisdiccionales agrarios, estamos ahí para atender a uno de los sectores agrarios, de los sectores sociales más vulnerables, como es el sector agrario. Desde luego que compartimos esto que usted refiere, es algo de lo que hemos señalado invariablemente donde hemos estado. Y por otra parte, cuando usted habla de el Código Agrario, sin duda que las diversas iniciativas de reforma por allá desde 2005, 2006 y las muy recientes en el Senado de la República han hablado precisamente de la necesidad de contar con un Código Federal de Procedimientos Agrarios para, de alguna manera, esa teoría autonómica del derecho agrario pueda ejercerse a plenitud y dejamos nosotros allá a partir de 1971, con la expedición en abril de 1971 de la hoy derogada Ley Federal de Reforma Agraria, precisamente los códigos, el de 34, 40 y 42. Magistrada, muchas gracias. No sé si alguno de nuestros invitados, la doctora Joyce, el doctor Lucas Gontijo, desearan hacer algún comentario adicional. Yo solamente agradecer y decir que el doctor Lucas y la magistrada Maribel enfatizan los principios que son muy similares entre diferentes sistemas legales de nuestro continente y las cuestiones que están ahí en común en la lucha por la tierra en diferentes países. Entonces es muy importante pues saber que hay lecciones que podemos aprender de otros sistemas legales y que existen personas estudiosas que también nos pueden ayudar mucho, como el doctor Lucas, para destilar y concentrar estas lecciones para que podamos nosotros también aprender de eso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Joyce, por su de preguntar al doctor Lucas. Quisiera yo señalar que con mucha generosidad el doctor Lucas por la tarde nos pidió algún link de contacto para que sus alumnos allá en Brasil se pudieran conectar con este congreso en esta sesión, por lo que saludamos con mucho afecto desde México a los estudiantes brasileños que nos han hecho favor de acompañar, al igual que compañeros de Perú, de Bolivia y de Guatemala, que como lo habíamos referido, también solicitaron su inscripción a este congreso. Perdón, doctor Lucas, ¿quería usted agregar algo? Sí, solamente agradecer la oportunidad de estar juntos, que en un futuro muy próximo podamos estar juntos de forma presencial. Agradecer la exposición
de la magistrada Maribel, la doctora Joyce. Entonces, solamente estoy muy feliz con la oportunidad. Muchas gracias, profesor Gallardo. Muchas gracias, doctor. Le felicitan nuestros amigos congresistas por habernos dado la oportunidad de disfrutar de su ponencia en nuestro idioma, en español. Le apreciamos mucho, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Antes de solicitar a nuestros amigos que nos han apoyado ampliamente de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán para que podamos hacer entrega de manera virtual ahora de los reconocimientos para cada uno de nuestros ponentes de esta tarde, quisiera yo invitar a nuestros amigos para que nos acompañen el día de mañana a la sexta y séptima sesiones que enmarcan este 23 Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y sexto internacional. Por la mañana habremos de desahogar el conversatorio sobre medios alternativos para la solución de controversias y por la tarde, a las 5 de la tarde, una conferencia magistral que dictará el doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Maestra Stephanie, quisiéramos pedirles fueran tan amables en apoyarnos para hacer entrega de manera virtual en este momento de los reconocimientos. Por favor, para la maestra Maribel Concepción Méndez de Lara, por su valiosa participación en el dictado de la conferencia con el tema Principio de oralidad en la impartición de justicia, en el marco del Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y sexto internacional, firman el doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y el doctor Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del comité organizador. Para la doctora Joyce, por favor. Doctora Joyce, le expresamos nuestra gratitud y respeto por la oportunidad que nos dio de escuchar su conferencia. Para el doctor Lucas Gontijo, por favor. Doctor, nuestro aprecio, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud permanente. De esta forma, no nos resta sino agradecer en todo lo que vale la participación y desde luego a la maestra Stephanie, sea tan amable en cerrar esta sesión de trabajo. Por favor, maestra. Muchas gracias, doctor. Sin duda, todas estas conferencias nos han servido bastante para todos nuestros alumnos también en la FES Acatlán y de las diversas entidades que nos acompañan. Con esto daríamos por terminada esta quinta sesión de actividades académicas y los invitamos a que nos acompañen en las siguientes sesiones que se han preparado en el marco del 23 Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y sexto internacional. Acatlán me encanta, muy pronto acá nos vemos. Por mi raza hablará el espíritu. Que tengan todos una excelente tarde.